Esto es Big Data, todos los domingos de 10 a 12 por FM Gen, junto a Néstor Mochia y equipo para entender la política de Córdoba y no morir en el intento. Semana potente, un mes de la desaparición de Santiago y las marchas fueron impresionantes. El gobierno, este y el que sea, no tienen que subestimar las reservas que este pueblo tiene, y no el genérico que usamos tanto de la gente, sino el pueblo de a pie cuando se trata de vida versus impunidad. Lo supo de la Rúa cuando se produjo la matanza el 19 y 20 de diciembre. Algo sabe Duhalde de eso, después de los asesinatos de Costec y Santillán, que abortaron para siempre sus ideas presidencialistas. Algo también le aportó sin dudas el crimen de Nisman y el escándalo de encubrimientos e impunidad que horadaron la última presidencia de Cristina. Y alguna conclusión deben sacar por estos días en Balcarce 50. Por nuestra propia tragedia de golpes militares sangrientos, porque situaciones como los saqueos, Cromañón o el accidente de Once marcaron la conciencia colectiva. Vaya a saber si por alguna de estas cosas o la suma de varias, la vida y la impunidad, puesto en mayúsculas, no se negocian. Y eso tiene un ejercicio de movilización instantáneo e independiente. Hasta incluso de las lógicas partidarias o grupales, como un reflejo inmediato, y eso, la verdad que eso es lo mejor que nos pasó esta semana. Pero volvamos a las conclusiones. Si es que hay en Balcarce 50 y en otras latitudes capacidad de conclusiones. Y tratemos de hacer un ejercicio de reflexión más allá de los intereses particulares o miradas simplistas como la de Macri lo mandó a desaparecer a Santiago. La ministra apostó en su armado de seguridad a la Gendarmería y en menor medida a la Prefectura, consciente de dos temas bien importantes para su gobierno y para la relación relanzada con los Estados Unidos por estos días: el conflicto social, su contención ante un plan de ajuste y el narcotráfico. Las otras fuerzas estaban en estado más complicado. En el caso de la Federal precedía a esto una larga historia de disputas del PRO de la capital federal cuando les armaron la policía de la ciudad de Buenos Aires y entraron en una espiral de tranzas por los negocios no santos de la seguridad porteña. En el caso de la bonaerense son un lugar conflictivo siempre. Desde el comienzo la gobernación de la provincia se ve envuelta en situaciones tirantes con ellos. Este verdadero ejército paralelo corrompido hasta los huesos no era una fuerza de fiar fundamentalmente cuando del narcotráfico se habla. El ejército, que no tenía que ver con su cartera, además cuenta con la influencia del ex jefe Milani y sus vínculos con el gobierno anterior. Gendarmería y Prefectura, en cambio, se habían enfrentado a la gestión de Berni por distintos motivos, lo que seguramente era una buena base para iniciar el gobierno de Mauricio Macri hace 2 años atrás. De tamaño mediano a chico, moderna, con capacidad de despliegue rápido, y ya patrullando barrios, haciendo experiencias, era casi una fuerza ideal. Sin duda esto pensó la ministra. Se produce entonces este conflicto en el sur, de tierras. Esto no es Chile, donde el peso social reivindicativo de este movimiento es grande. Es más, por el tamaño del corte que se ve en las filmaciones caseras, lo podrían haber encarrilado o negociado. Pero tenían la decisión de ejemplificar. Se produce la protesta, deciden reprimir y hasta por ahí algunos le dan el hándicap de que se le va de las manos. En concreto, Santiago aparece en los primeros días una notita chiquita en las páginas policiales de algunos diarios del sur. Pero las redes explotan, porque precedían a esto una situación cada vez más represiva. Pudo haber sido en el comedor de Lanús, contra la murga o en una marcha de estudiantes. El problema es que para Bullrich es su fuerza, como lo dejó claro en cuanto programa pudo. Y ahora tiene que romper el pacto de silencio y entregar cabezas, y hasta la suya si es necesario. La cadena de mandos así lo indica y la responsabilidad del funcionario público es así, se mire por donde se mire. El gobierno hoy está en los cuernos de un dilema, a la tremenda ofensiva mediática y de la otra, vía los trolls y la denostación por cualquier argumento, se dio de cara con una marcha tremenda. Sin duda lo que pasó en Córdoba días antes, la fantochada del allanamiento de partidos de izquierda, centros culturales y bibliotecas, se encuadró ahí tratando de amedrentar. Igual que, a no dudarlo, el final de la marcha masiva del viernes en Plaza de Mayo o el poco esclarecido ataque a la coordinadora de la corriente clasista y combativa de la capital federal que denunciaron las organizaciones sociales unos días antes. Pero es imposible tapar el sol con las manos. La marcha fue un triunfo absoluto. Y ahí no solo vale para el gobierno, e insisto, para este y para el gobierno que sea, lo de subestimar la capacidad de respuesta,
sino también para nosotros en un sentido genérico. El miedo acá redobló la convocatoria, y eso es un logro colectivo que hay que cuidar como el agua, como dice la consigna, el agua que vale más que el oro. Para terminar, el último tramo quería dejárselo a los comunicadores, y no al imbécil de Checopar o alguno de la cadena oficial histórico de los grandes medios, sino al rey, para mí, de los conversos. Porque también por aquellos días de lo de Costegui y Santillán, o previo y pos al 2001, se intentó y se trabajó con conversos. No solo comunicadores, sino de las mismas conducciones de las organizaciones, intentando dividir entre piqueteros malos y buenos, o luchadores pacíficos y violentos. Hoy lo eligieron a la nata para ese triste papel. Lo ensayó hace días cuando intentó agredir, denostar y basurear al amigo Juan Grabois en el caso del pibito de Lanús, el polaquito. Ahora cumple el mismo papel jugando ahí su capital simbólico de haber construido todo el ideario del periodismo comprometido cuando en sus años mozos armó Página 12 con solo 28 años. Es importante por eso redoblar el papel de los medios alternativos, multiplicar las colaboraciones, construir un nosotros desde la comunicación popular, plural y alternativa, con las tradiciones y las nuevas tecnologías a disposición, tratando de superar la grieta y los falsos debates. Es parte de una pelea cultural, mucho más importante de lo que fuera otras veces en la era de los millennials. Pero tenemos que poder reflexionar que esto no es una discusión electoral o una pelea por la vanguardia. Tampoco es una discusión entre intelectuales súper comprometidos y cabezas de tarro ignorantes que ven la vida en amarillo. Se trata de potenciar la barrera de la vida y el no a la impunidad para que no se naturalice la muerte, la represión y el algo habrán hecho justificando cualquier barbaridad y siendo impunes al repudio social. Bien por ese nosotros de esta semana entonces, tan grande que llegó a superar incluso los límites de nuestra geografía, llegando casi al viejo mundo y a Japón. Para terminar, que de una vez hagan saber quienes tienen la responsabilidad del Estado dónde está Santiago. Hasta la semana que viene, desde que intenta ser un buen programa político de Córdoba.